Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 4, la autoridad y legalidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, les saluda Sonia Palomino. Bienvenidos, bienvenidas a este entrenamiento de combate espiritual. Hoy estamos dando inicio al episodio 4 ya de esta serie y estamos hablando sobre el tema legalidad, la parte 4. Estuvimos hablando en los episodios anteriores sobre este tema de legalidad, ha sido muy amplio, muy enriquecedor y deseo de todo corazón que sea de gran bendición para tu vida, que tus ojos espirituales sean abiertos y que puedas recibir esta revelación de parte de Dios, que sea el Espíritu Santo iluminándote para que puedas tener el entendimiento de esta palabra revelada en el nombre de Jesucristo y puedas ponerla por obra, puedas practicarla para que tú aprendas a identificar las artimañas de Satanás y puedas identificar qué es abrir puertas, qué es darle legalidad al enemigo para no hacerlo, y si ya lo hiciste, para saber cómo cerrar estas puertas, cómo quitarle esa legalidad al enemigo de tu alma. Así que quédate con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema importante. Seguiremos hablando sobre los principios y leyes espirituales. Tenemos la continuación, ya que en el episodio pasado, en el episodio 3, estuvimos hablando de esta legalidad de los hijos de Dios, la autoridad de la iglesia, principios y leyes espirituales, y vimos 2 puntos: estar bajo sujeción es estar bajo autoridad. Todo esto son principios, estar bajo sujeción de autoridades espirituales. Y estamos con la continuación de ese punto número 2, estar bajo sujeción de tus autoridades espirituales. Está muy interesante, es tesoro, esto es oro, esto vale muchísimo. Es muy importante que los hijos de Dios seamos entendidos sobre los principios y las verdades espirituales. Así que continuamos con estos temas. No te despegues, comparte, corre la voz, riega la voz y continuamos. No es lo mismo que el pastor de usted vele por su alma que otro pastor que no es el pastor de usted esté disque velando por el alma suya. No tiene la misma legalidad. Todos tienen autoridad, pero no tienen la misma legalidad. Cada que tiene legalidad sobre lo suyo, sobre lo que Dios le ha entregado. Y dice, como quienes han de dar cuenta. Es decir, los pastores van a dar cuentas por sus almas, si son piedra de tropiezo o si hicieron un buen trabajo con ustedes. Bien, entonces esto es importante. Si su pastor ora por usted, usted tiene una bendición bien grande. Si su pastor lo bendice, usted tiene una bendición grande. Si su pastor ora y le extiende una cobertura a usted, usted está cubierto. ¿Por qué? Porque la oración de su pastor tiene un tremendo poder y una tremenda legalidad sobre su vida por usted ser esa oveja legítima del pastor. Es importante que entendamos esto. Si usted entiende esto, o sea, por el lado legal y espiritual, entonces usted va a tener cuidado de honrar y bendecir a sus pastores. Porque la oración de ellos a usted le cubre, le protege, le bendice, le abre puertas. Es importante que usted honre, que usted respete. Porque al momento de usted honrar y respetar a su pastor, ahí usted está siendo bendecido. Usted está abriendo puertas espirituales de bendición para su vida. Para que Dios le bendiga de una manera especial, tremenda y poderosa. ¿Por qué? Porque así se mueve el mundo espiritual. Te cobra la factura para bien o para mal. Entonces, si usted lo hace con alegría, usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque esto es provechoso. Pero si usted lo hace quejándose, ahí usted va a traer maldición a su vida. Va a traer estorbo, va a traer bloqueo. Va a abrir puertas, va a dar derecho legal al enemigo. Puertas de maldición en vez de bendición. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos todo esto a profundidad. Aún los ángeles están bajo la sujeción y disciplina. Aún los demonios están, los demonios están bajo sujeción también. Trabajan en equipo. Saben lo que es castigo. Mire, en liberaciones que hemos ministrado a las personas, los demonios se manifiestan y a veces hablan hasta por los codos y dicen cosas.
Y ellos mismos han dicho, nosotros sí nos sujetamos, nosotros sí obedecemos, no como los cristianos, son los más rebeldes, son los que menos se ponen de acuerdo, tienen envidias, traen división, se critican unos a otros. Nosotros los demonios siempre trabajamos en equipo, somos sujetos a autoridad y sabemos lo que es castigos. Ustedes no saben nada, son los peores de todos. Así de la boca de los mismos demonios han salido esas palabras y esas expresiones. Y lamentablemente, pues tienen mucha razón lo que están diciendo. Pero ellos mismos son los que meten esa división al pueblo de Dios. Ellos mismos son los que meten esa cizaña. Lastimosamente, para nuestra vergüenza, los cristianos somos los únicos que no nos sujetamos, no aceptamos corrección, porque luego nos vamos murmurando y eso es darle lugar al diablo y él viene y golpea. Tampoco trabajamos en equipo, surgen los celos, las envidias, los chismes, la discriminación. No todos somos así, pero la gran mayoría lamentablemente sí. Empieza los chismes, la discriminación y todo ese tipo de cosas. Miren qué tremendo que aún los grupos de LGTBI, los grupos de homosexuales, trabajan muy bien organizados para fines torcidos y de muerte, creyendo que están haciendo lo correcto. Nosotros estamos en el reino de la luz. Sin embargo, hay muchas almas en prisiones de su carne por la doble vida y muchas almas en prisiones de su alma por pecados del corazón. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero obviamente el reino de las tinieblas no va a golpear la organización del LGTBI, ni organizaciones de sectas, ni nada. Él va a venir a golpear los que verdaderamente estamos en el camino correcto, que es de Jesucristo. Aquí sí va a venir a golpear y viene y golpea con discriminación, con chismes, división, críticas, murmuraciones y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no le conviene que trabajemos unidos. Entonces nosotros tenemos que entender que todos esos sentimientos, pensamientos y reacciones que pasan en los grupos cristianos no son normales, son ataques demoníacos y debemos de entender que viene del reino de las tinieblas. Tenemos que atar y reprender y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero no se dan cuenta porque no tienen conocimiento de esto. Y bueno, continuamos con esto de las leyes y principios espirituales. Hay reglas, mis hermanos. Hay reglas. Estar sujetas a las autoridades familiares. Miren, honrar a nuestros padres. Ese es un principio con promesa, es una ley espiritual. Los hijos deben sujetarse a los padres, sobre todo cuando son menores de edad y necesitan esa formación y necesitan esa dirección, esa sabiduría de los padres. Por eso dice en Efesios capítulo 6 versículos del 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La misma palabra nos dice que es un mandamiento con promesa. Debemos que entender que hay muchos mandamientos con promesas en la palabra de Dios y tenemos que discernirnos. Esto es una ley, un principio espiritual. Si lo ejecutas, habrá un resultado. En este caso, un resultado bueno. Pero si no, sería lo contrario, un resultado malo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hoy en día sabemos que hay muchas personas que desean vivir una larga vida, una vida fuerte, saludable, a su máxima expresión. Y hacen de todo lo posible. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña este principio con promesa, esta ley espiritual. Si tú quieres una larga vida, no va a ser suficiente con cuidar tu salud, con hacer ejercicio, comer bien. Eso es parte para tener una vida buena, una vida saludable. Pero para tener una vida larga y que nos vaya bien en la vida, hay un principio bíblico que debemos de acatar, que debemos de cumplir. Y esto es honrar a nuestros padres. Independientemente si nosotros creemos que ellos lo merecen, si son buenos o son malos, la palabra de Dios nos manda simplemente a honrarlos por ser nuestro Padre, por ser el instrumento que Dios utilizó para que nosotros viniéramos aquí en la tierra. Así que es muy importante
honrar a nuestros padres mientras ellos vivan, honrarlos, bendecirlos y en la manera que nos sea posible poder ayudarles en todas sus áreas. También Dios aconseja a los padres, nos da también indicaciones muy importantes a los padres de familia. Dios siempre nos da el consejo. En Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. La palabra de Dios siempre nos está instruyendo en todo tiempo. Dice en Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Proverbios 13 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces encontramos, este es en el versículo 24. Encontramos en la palabra de Dios el consejo, la sabiduría, los principios, las leyes espirituales. Entonces queremos tener hijos temerosos de Dios, que crezcan en los caminos, pero para eso hay que forjarlos, hay que formarlos en el camino. Queremos hijos obedientes, queremos hijos que se porten bien. Bueno, hay que corregirlos desde temprano, porque el que ama corrige. Muchas veces decimos amamos a nuestros hijos, por eso no les damos una corrección, como unas nalgadas con vara. Dice la palabra de Dios que si lo corriges con vara no morirá el muchacho. Entonces es bueno disciplinarlos, corregirlos con amor, con disciplina, con la palabra de Dios, con la varita, darle unos cuantos varazos a veces en las sentaderas a los niños, cuando ya se le ha hablado varias veces y no entienden, sin explotar contra ellos, sin abusar de la autoridad, sin actuar sobre de ellos porque estamos con un ataque de ira, nada de eso. La palabra de Dios nos instruye a los padres de familia también cómo corregir, cómo enseñar, cómo disciplinar, cómo criar a nuestros hijos para que ellos crezcan en los caminos de Dios y nos aparten, y para que ellos sean bendecidos. Así que honrar a nuestros padres es un principio espiritual. Debemos estar sujetas a las autoridades de las familias, y bueno, como hijos debemos estar sujetos a nuestros padres, así como Jesucristo estaba sujeto a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. Muy bien, así que es importante este tema, que lo entendamos, que lo aplicamos en nuestra vida, en nuestro diario de vivir, para que Dios nos bendiga y Dios nos prospere. Yo siempre le he dado consejos a las mujeres que buscan un esposo, buscan un novio. Les digo, fíjate cómo trata el varón a sus padres, y eso va a ser un gran indicativo de cómo va a ser tu matrimonio. Igual para la mujer, si un varón está buscando una novia, hay que ver cómo esa mujer trata a sus padres, y eso va a ser un indicativo de que si respeta y honra a sus padres, pues con muchísima más razón te va a honrar y te va a respetar a ti. Bien, otro punto muy importante es para las esposas, para las mujeres que están casadas: honrar al esposo. La esposa debe de sujetarse al esposo. Regularmente, cuando los maridos se sujetan a Cristo, las esposas no tienen ningún problema para hacerlo. Todo fluye. Tampoco los hijos tienen ningún problema para sujetarse a los padres, cuando los padres les dan un buen ejemplo y los instruyen en el camino correcto. Sin embargo, cada quien dará cuentas a Dios si cumplió con lo suyo propio, y será honrado y recompensado por Dios. El detalle es no darle legalidad a Satanás. Al nosotros estar en desobediencia de estos principios espirituales, el enemigo toma ventaja de nosotros. Debemos sujetarnos a nuestros esposos, así como a Cristo mismo. Tenemos que imaginar que nuestro esposo es Jesucristo. Debemos dejar de ver los errores, las faltas y las cosas malas, negativas que tienen, y enfocarnos en las cosas buenas y positivas, y tratar de trabajar con eso. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga a nosotras. Muchas pueden decir: es que mi esposo no se lo merece, mi esposo es descortés, mi esposo es malo, él no se sujeta a Cristo, él no me da testimonio. Bueno, cada quien va a dar cuentas a Dios. Los maridos van a dar cuentas a Dios de su trabajo, de su rol, de su responsabilidad, de su asignación como sacerdotes, como padres de familia. Pero la mujer también va a dar cuentas a Dios sobre su sujeción, sobre su obediencia, sobre su comportamiento. Así que es importante, todos vamos, la justicia de Dios al final del día nos alcanzará a todos para bien o para mal. Dios nos tomará en balanza, nos pondrá en balanza, y vamos a ver si salimos faltas o si estamos bien. En la palabra de Dios, en Efesios capítulo 5, 22 al 33,
Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hace con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo muy importante, que las esposas debemos sujetarnos al esposo como si fuera Cristo, como les comentaba hace unos momentos. Porque dice que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y también su Salvador. Entonces por eso es importante que nosotras obedezcamos este mandato, este principio, para que el enemigo no tenga parte ni suerte en contra de nuestras vidas, cuando estamos alineadas a Dios, cuando estamos en orden, que nuestra vida está en orden. Entonces las puertas del enemigo se encuentran cerradas y las puertas de bendición, las puertas del cielo se encuentran abiertas a nuestro favor. Por eso como mujeres podemos encontrarnos frustradas, con amargura y con mucha falta de oportunidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja de ello. Pero si somos obedientes y sujetas a Dios, tenemos nuestra vida en orden, el Señor nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. A veces la mujer depende mucho del esposo para todo, pero créame que si usted está bien alineada y ordenada en Dios, usted le puede pedir a Dios, porque Dios es su Padre, Dios es mejor que 100 esposos, que 1000 maridos. Si usted necesita algo, que usted cree que es la responsabilidad de su esposo, que su esposo tiene que cumplir esa necesidad, y usted le pide a Dios que su esposo le cumpla con esa necesidad, también usted tiene que entender que usted puede ir al Padre, puede orar a Dios y que esa necesidad Dios se la va a suplir a usted por medio de su marido o por otros medios. Si usted, por ejemplo, desea unas vacaciones familiares porque a lo mejor hace muchos años que no han tenido una y su esposo no ha podido cumplirle ese deseo, usted puede ir a Dios y decirle: Padre, necesitamos unas vacaciones familiares. Te pido, pues, pero si usted dice: Padre, provéele a mi esposo para que mi esposo nos lleve de vacaciones familiares, ahí usted se está limitando. Usted pide a Dios que Dios le supla de alguna manera y Dios puede abrir puertas que usted no se imagina para que vayan toda la familia con todo y marido y con todo hijos, todo pagado. Y Dios puede obrar y suplir de esa manera. Si usted tiene una necesidad financiera, si hay necesidad en la casa, le está exigiendo al marido, usted tiene que tranquilizarse. El marido ya sabe que es su responsabilidad y su compromiso, pero usted ore a Dios para que Dios la bendiga de alguna otra manera y esas bendiciones la alcanzarán. Espero que pueda entender lo que estoy explicando. Que a pesar de que usted tiene esposo, a pesar de que usted tiene un papá biológico, usted ya está casada, usted ya es adulta, usted todavía sigue siendo hija de papi, de su Padre Celestial. Y si usted le clama a Él, Dios le va a bendecir. Así que usted sujétese a su esposo, honre y bendiga la vida de su esposo, pero usted dependa completamente de Dios en todas las áreas de su vida, aún las áreas financieras y las áreas emocionales, en todas las áreas, para que usted sea libre de toda carga, de toda opresión, y usted pueda descansar en Dios y pueda ser feliz y bendecir la vida de su esposo y sujetarse voluntariamente para que le vaya bien. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esposas deben de sujetarse aún a sus esposos inconversos. No es nada fácil, pero les da la esperanza de que puedan ganarlos para el Señor dando un buen testimonio. De otra manera, pues dan lugar al enemigo. Así que es importante. Bueno, el punto número 5 es de que también los esposos deben amar a su mujer. Sí, la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 33. ¿Recuerdan que les comentaba? Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya. En el 33 dice: en todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Bueno, en este pasaje de la Biblia nos enseña que es un principio y un deber y una ley espiritual, un mandato para los varones que están casados, para los esposos, para los maridos, que ellos deben amar a sus esposas, no deben de ser ásperos con ellas, tienen que tratarlas bien.
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida por la iglesia, así ese ejemplo debe tomar el varón para amar a su esposa y entregarse por ella completamente. Así dice que lo hizo para hacerla solo suya en el verso 26. Entonces el varón debe de sacrificarse, entregarse, dar su vida entera para hacerla sola suya a su esposa. Sí, entonces el varón debe de amar. El Señor manda a los esposos que amen, deben de amar a sus esposas. Entonces cuando hay amor, no hay maltrato. Cuando hay amor, no hay descuido. Cuando hay amor, se tratan todas las áreas de la mejor manera posible. Dice que como a sí mismo el varón se ama, a sí mismo debe de amar a su esposa. Y la esposa debe de respetar al esposo. Así que la esposa debe sujetarse, debe respetar al marido, también debe tratarlo bien, sujetarse como si fuera Cristo y tratarlo como si fuera Cristo. El varón, el esposo, debe de amar a la esposa, debe de entregarse completamente por ella. Es importante. Acuérdense que el varón debe de pensar, así como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella, tiene que tener ese mismo pensamiento. Yo voy a amar a mi esposa y me voy a entregar por ella, así como Cristo me dio ese ejemplo, como Cristo me enseña. Vaya, es muy, muy, muy importante y es hermoso cuando todo está en armonía, los hijos se sujetan a los padres, la esposa se sujeta al esposo, el esposo ama a su esposa, cuida a su familia, se sujeta a Cristo. Todo es un círculo armonioso y el vínculo perfecto, el amor siempre, sobre todas las cosas. Obedecemos estos principios. El enemigo no tendrá derecho legal en nuestra contra. Tendremos las puertas cerradas del infierno y las del cielo abiertas. Pero si fallamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, el enemigo va a entrar. El no proveer para su familia es peor que un incrédulo. Esto también abre puertas porque es desorden. El varón como cabeza de hogar se debe hacer responsable de su esposa y de todos sus hijos, hasta los que están fuera de su matrimonio, que no debería tenerlos, pero si es así, aún de ellos debería hacerse responsable. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Mire qué tremendo, es peor que un incrédulo. Entonces cualquier marido que no atiende este principio, este llamado, está en desorden, el enemigo viene y ataca, viene y golpea y no pueden avanzar de ese círculo, de ese ciclo vicioso. Saben, la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo y a veces tratamos de estar bien con el prójimo, pero se nos olvida que nuestra pareja, que la esposa, que el esposo también es el prójimo. Así que debemos tratar primeramente bien a los de casa, a los que tienes a un lado por amor y porque Dios nos manda estos principios bíblicos. Si son desleales con su esposa o hijos, sus ofrendas y sus oraciones van a ser estorbadas, no serán prosperados. El enemigo tendrá derecho de robar sus finanzas, de traer escasez, de traer pobreza y de traer ruina. Y por eso hay muchos problemas matrimoniales, porque no fluyen estas áreas que son tan importantes, pero lo que pasa es que se están violando las leyes espirituales. No se está cuidando a la esposa, no se está cuidando a los hijos. Entonces el varón no es prosperado y por lo tanto toda la familia no está en el lugar donde debería estar posicionada. Malaquías capítulo 2 versículos del 13 al 16 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Puede trabajar mucho, puede intentar por todos los medios progresar y salir adelante, pero
como está obrando aquí ilegalmente, se está cometiendo infracciones, y sabemos que Dios se mueve por la legalidad, lo he venido diciendo todos los episodios. Entonces aquí no procede. La persona, el varón quiere ser prosperado, quiere ser bendecido, con sus propias fuerzas, trabaja y luego, como decimos vulgarmente aquí en México, trabaja como burro, pero no puede prosperar, no puede avanzar. Por más que trabaja, por más que gana dinero, no le rinde el dinero. Se les fuma de las manos. ¿Por qué? Porque ha violado la ley espiritual. No ha sido leal, ha sido desleal con la mujer de su pacto, con la mujer de su juventud. ¿Sí? Entonces imagínate. Las ofrendas a Jehová, todo lo que tú sirvas, a veces queremos servir a Dios, estamos en la iglesia sirviendo, en el ministerio sirviendo, ofrendando, pero nada de eso sirve, nada de eso es grato, nada de eso Dios lo recibe con agrado. Todo eso tiene un olor feo, un olor fétido, desagradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se están obedeciendo las leyes espirituales, los principios, los mandatos que Dios ha mandado, ha enviado a que obedezcamos. Así que por eso es muy importante conocer las leyes espirituales para que nos aseguremos de cumplirlas, para que nos vaya bien en la vida y que esas consecuencias buenas, esos resultados buenos de nuestra obediencia a esos principios nos alcancen. Recordemos que esas guerras que tenemos en la casa, en la iglesia, no es contra carne y sangre. Efesios 6:12 nos dice, y si obedecemos los estatutos de Dios seremos bendecidos. Acuérdense lo que leímos en Deuteronomio 28 del 1 al 11. ¿Se acuerdan? Necesitamos ser valientes y esforzados más que nunca, hoy más que nunca. Así que debemos también, dice la palabra de Dios, que cuando está el varón molesto con la esposa, que arregle ese asunto para que sus oraciones no sean estorbadas. También dice la palabra de Dios que no guardemos amargura en nuestro corazón, que nos aseguremos de no guardar esa amargura en nuestro corazón para no dejar de alcanzar el favor y la gracia de Dios. Entonces a veces no entendemos, servimos, ofrendamos, diezmamos, servimos a la iglesia, pero no nos puede ir bien en la vida. Y no nos va bien en la vida, ¿por qué? Porque no estamos, el varón no se está sujetando a Cristo, no está proveyendo para su casa, no está proveyendo para los hijos que tiene regados allá afuera, no está cumpliendo, no está amando a su esposa, es áspero con su esposa, es desleal con la esposa. Entonces todo se rompe, todo se daña, todo se echa a perder. Sí, entonces la mujer también no trata bien a los hijos, no instruye bien a los hijos, los hace enojar, no los corrige, no se sujeta al esposo, no respeta al esposo, y todo es como un círculo vicioso. Guarda resentimiento en el corazón, la mujer por lo regular, resentimiento, falta de perdón, la queja, y todo eso es una pura contaminación en la familia y puertas legales abiertas para el enemigo. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? El evangelio sufre violencia, las ordenanzas de Dios sufren violencia, las enseñanzas de la palabra sufren violencia, los principios de Dios sufren violencia. Todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento espiritual, nuestra formación, nuestra salvación, todo es golpeado por el reino de las tinieblas, sufre violencia. Entonces por eso nosotros también tenemos que ser violentos, por eso nosotros también tenemos que tener conocimientos, tener valentía, tener ese coraje para obedecer la palabra de Dios, para buscar la palabra, para conocer la palabra, para meditar en ella, para ponerla por práctica. Entonces es muy importante que seamos violentos en este aspecto. El punto número 6, tener conocimiento y tener fe. Tener conocimiento y tener fe. Debemos de conocer y comprender bien la palabra de Dios. Debemos creerla y ponerla en práctica. Si rechazamos el conocimiento, la enseñanza, seremos destruidos. Sí, porque solamente los necios desprecian las enseñanzas de Dios. Porque ignorar las escrituras le da ventaja al enemigo sobre nosotros. Gente siempre está aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. ¿Se han fijado de eso? Es impactante, muy impresionante. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y mire qué tremendo, porque todo lo que hagamos nosotros
es una herencia. Todas nuestras malas decisiones, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todo eso, si no nos arrepentimos, si no le pedimos perdón a Dios, si no cambiamos, todo eso es una herencia de maldición para nuestros hijos. Muchas veces decimos, ay, de todos modos nadie me ve, de todos modos nadie va a saber, de todos modos, ¿qué le importa a la gente? Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque nadie nos vea, Dios nos está viendo y los demonios también nos están viendo, ¿sí? Entonces, aunque tú crees que a nadie le va a afectar tu pecado, créeme que le va a afectar a tus generaciones, a aquellos que tú amas más que nada en esta vida. A ellos les va a afectar. Es decir, si tú dices, bueno, me voy a meter en fornicación, de todos modos a nadie le hago daño. Tú estás heredando el pecado y la maldición de fornicación a tus hijos y a tus generaciones. Si tú dices, no, pues voy a ser adúltera, voy a coquetear con el vecino y voy a meterme a tener relaciones sexuales con él o con ella, pero eres una persona casada. Entonces tú ahí estás cometiendo el pecado de adulterio. Y tú dices, pues a nadie le hago daño, al cabo mi pareja, a mi esposo nunca se va a enterar. Pero le estás heredando maldiciones generacionales de adulterio a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la cuarta generación. Y si esto no se detiene, pues se sigue hasta la quinta, sexta, séptima, 40 generaciones, y así sucesivamente. Son una bola de nieve que va en aumento, que va en crecimiento. Y además todo se paga en esta vida. Todo. Y casi siempre, acuérdense, nuestros hijos también la llevan. Y como aquí está diciendo, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces volvemos una vez más. Tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener fe. No podemos andar por la vida diciendo que somos cristianos, que somos creyentes, y no tener ni conocimiento de la palabra de Dios. Eso no se hace, es una ilegalidad. Toda la gente se prepara en su área, los maestros, el carpintero, el electricista, los políticos, los que promueven los derechos, supuestos derechos de los homosexuales. Todo ese tipo de gente, para bien o para mal, se prepara y tiene un amplio conocimiento. Inclusive los satanistas saben muchísimo qué significa Satanás y qué significa diablo, y por qué este nombre y por qué el otro, y sus rituales y las jerarquías y niveles de poderes de los brujos, hechiceros. Ellos saben todo, se meten a estudiar, se sacrifican. Ahora, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios tenemos la verdad? Estamos en el reino correcto, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey al del universo, el dueño del universo, el que aún por su palabra este planeta sigue girando. Imagínate, por el poder de su palabra el universo se sustenta. Si nosotros estamos con ese Dios todopoderoso que sacrificó su vida por nosotros y que nos ha dejado su palabra, ¿por qué no leerla? ¿Por qué no instruirnos? ¿Por qué no instruir a nuestras generaciones e instruir a otras gentes, a otras personas? ¿Por qué no hacer discípulos? Entonces, cuando el pueblo de Dios no se mete en eso de instruirse la palabra, que nos corresponde a todos nosotros, es un mandato ir a ser discípulos, es un mandato meditar en la palabra de día y de noche, atarla en las tablas de nuestro corazón. ¿Para qué? Para no ser golpeados por el enemigo, por ignorantes. Entonces, por eso fue destruido el pueblo de Dios, porque le faltó conocimiento. Y hasta el día de hoy, los hijos de Dios siguen siendo destruidos. Y es lo que les comentaba el día de hoy. Vemos matrimonios destruyéndose, vemos matrimonios siendo atacados por enfermedad, por finanzas, por brujería. Luego la gente piensa, bueno, son cosas de la vida, el joven es rebelde, es normal, y pensamos que todo es normal, todo lo hacemos natural, y no nos damos cuenta que atrás de todos estos movimientos hay seres que no tienen carne, que no tienen sangre, que nos están haciendo la guerra, que nos quieren destruir. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Y dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira qué tremendo está esta palabra en Oseas 4:6. Mis amados hermanos, no ignoremos la palabra de Dios, no ignoremos las escrituras, porque entonces seremos destruidos, seremos olvidados y nuestras generaciones serán olvidadas. Aquí está diciendo la palabra. Este es un principio, esto es un estatuto bíblico. Tenemos que entender, es una ley espiritual. Tú eres ignorante de la palabra, quiere decir que tú estás rechazando la palabra, estás rechazando el conocimiento voluntariamente, entonces vas a tener consecuencias. Dios también te va a rechazar, Dios también te va a olvidar y también olvidará a tus hijos.
Entonces nadie de nosotros queremos que Dios nos rechace, que Dios se olvide de nuestros hijos. Nadie de nosotros queremos eso. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Debemos de tomar en serio el instruirnos de la palabra, en instruir a otros que guarden la palabra, que la pongan en práctica. Si sabemos, ese es un mandato de Dios. Mateo 28, 19, 20. Muchos no lo sabemos de memoria. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Este texto bíblico muchos no lo sabemos de memoria. Entonces me gustaría que reflexionemos de todos los textos bíblicos que sabemos de memoria, qué tanto de ellos lo vivimos, qué tanto de ellos lo ponemos en práctica. Creerle a Dios es tener fe en Él. Muchos dicen que creen en Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Claro, porque no es lo mismo decir creo en Dios a yo le creo a Dios. Hay una diferencia abismal, porque creerle a Dios son hechos, son acciones, son frutos. Y creer en Dios pueden ser palabras, y las palabras se las lleva el viento. Así que tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Si verdaderamente tenemos fe, debemos demostrar con nuestros hechos que tenemos fe, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Así que no le agrada a Dios cuando somos incongruentes. Con la boca decimos una cosa y con nuestro corazón y con nuestras acciones decimos todo lo contrario. Debemos entender que si nos acercamos a Dios, vamos a encontrarlo y Dios nos va a recompensar. Por eso en Hebreo nos dice, en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le va a encontrar, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Obviamente uno no va a andar por la vida buscando a Dios solamente para buscar un milagro, para que Dios me responda algo, por conveniencia. Tenemos que buscar a Dios porque le amamos, porque Él nos amó primero, porque Él entregó su vida por nosotros para librarnos de la condenación eterna, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es hermoso. Y en Él vamos a encontrar esa paz, vamos a encontrar ese amor, vamos a encontrar lo que necesita nuestra alma. Y le vamos a encontrar, y Él va a premiar, va a galardonar a aquellos que le buscan. Debemos tener valor para activar la fe, creer en nuestra identidad y autoridad en Cristo para hacer las cosas conforme a las Escrituras que conocemos, y entonces las señales nos perseguirán. Si no creemos, los demonios se van a dar cuenta que no creemos. Y los demonios están metidos en todos lados. Hay personas que luego critican y juzgan y dicen, ay, tú ves demonios hasta en la sopa. Pero es que la verdad es que los demonios están en todas partes. Y el que tiene ojo espiritual, el que tiene ojo abierto al mundo espiritual, los va a mirar en donde estén. Así que si usted no cree en Dios, si usted tiene incredulidad, si usted tiene escepticismo, si usted tiene duda, ellos se van a dar cuenta. ¿Sabes por qué? Porque los demonios, dice la palabra de Dios, que ellos creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan, ellos se sujetan. Y fíjese que algunos cristianos ni creen ni tiemblan y son unos irreverentes ante todo lo divino, ante todo lo sagrado, ante todo lo santo. Terrible, terrible. Dios tenga misericordia de nosotros. Así que es importante conocer la palabra, entender la palabra, creer la palabra y obedecerla, ponerla por obra, accionar. Tenemos que orar, pero tenemos que accionar. Oración, ¿sí? Tomar acción. Muy, muy importante, mis hermanos. Son leyes, son estatutos, son principios espirituales que nos van a transformar la vida si verdaderamente los acatamos. Vamos por el siguiente punto. Estamos viendo las leyes espirituales, los principios espirituales. El punto 7. Debemos creer, entender y fungir en los ministerios, dones y frutos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículos 11, habla de los 5 ministerios puestos por Jesucristo para la iglesia.
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos ministerios los puso nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Debemos creerlos, debemos entender, debemos fungir en esa asignación divina. Si eres llamado a maestro, si eres llamada a pastora, si eres llamada a evangelista, si eres llamado a pastora, profeta, apóstol, a lo que Dios te haya llamado, tenemos que atender ese llamado. No podemos decir, ay no, vamos a cortarle aquí donde dice apóstol y aquí donde dice profeta. Vamos a arrancarlos estos de la Biblia, esto no me gusta, esto ya no es para este tiempo. No podemos hacer eso, mis hermanos, porque Jesucristo pagó un gran precio. Él vino a la tierra, murió en la cruz sacrificado, bajó a las profundidades de la tierra, resucitó al tercer día, subió al cielo y dice que trajo dones a los hombres, trajo dones a la humanidad, trajo los ministerios para el ser humano, para la iglesia, los constituyó para la iglesia. Y la iglesia está constituida por familias, por hombres, por mujeres. La iglesia somos todos, hombres y mujeres. Acuérdense que la palabra de Dios dice que ya no, en Cristo Jesús ya no hay hombre o mujer, ya no hay preferencia, ya no hay nada de eso, ya no hay justo, ya no hay judío, ya no hay hebreo, ya no hay gentil, todos somos unos. Es muy importante, no podemos decir las mujeres, no. Porque las mujeres también son partes de la iglesia y estos ministerios son para la iglesia. No podemos decir, no, la mujer apóstol no tacha, profeta tacha, evangelista palomita, pastor tacha y maestro palomita. Nada más esto. ¿Quiénes somos nosotros para decir este tipo de cosas? Si Jesucristo constituyó los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, ¿quiénes somos nosotros o quién nos creemos ser para ir a recortar la Biblia, para arrancarle cosas a la Biblia y enseñarla de una manera incorrecta, inapropiada, incompleta? Dios nos libre, porque si hay de aquel que le quite o le ponga de más a la Biblia, que tener mucho cuidado, dice que serán castigados, se lamentarán. También la palabra de Dios nos dice que nos ha dejado al preciosísimo Espíritu Santo de Dios. Jesucristo ascendió al cielo, pero nos dejó al Espíritu Santo. Dijo, no los dejo huérfanos, les dejo al Consolador, y Él les recordará las cosas que les he dicho, lo que les he enseñado. Y dice que lo esperaran ahí en el monte, que lo esperaran, porque a sus discípulos decía, porque iba a venir el Espíritu Santo, que iba a venir sobre de ellos. Poder de Dios iban a recibir. Y entonces sí, iban a manifestar lo sobrenatural, que fueran a predicar después de haber recibido ese poder de Dios, que fueran entonces sí a Samaria, a Judea, a todas partes, hasta lo último de la tierra. La Biblia habla sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y la evidencia del hablar en lenguas. Y los apóstoles, cuando iban por ahí orando por la gente, les imponían las manos, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo y inmediatamente empezaban a hablar en lenguas y hasta empezaban a profetizar, fueran hombres o fueran mujeres. Tremendo, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todo esto es por el Espíritu Santo y es para bien, no es para mal. A nadie le va a hacer daño, al contrario, le va a hacer bien. Versículo 8. Porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, muy importante tener discernimiento, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que se necesita un hombre o una mujer de Dios y al Espíritu Santo para que se manifiesten estos dones maravillosos del mover sobrenatural del Espíritu Santo. También si seguimos leyendo y estudiamos, la Biblia enseña que según la medida de fe de cada uno es como ellos van a obrar y se van a mover en el don. Así pueden haber varias personas con el mismo don, pero unas tienen más fe y se mueven de una manera más tremenda, más poderosa con los dones. Por eso es importante aumentar nuestra fe, aunque todos ya tenemos una medida de fe, ya tenemos una fe en nosotros que tenemos que activar, tenemos que ser valientes, tenemos que atrevernos, pero también esa fe puede crecer y conforme va creciendo nuestra fe,
también se van desarrollando según la medida de fe nuestros dones que nos ha prestado el Espíritu Santo. Mire, tremendo. Jesús, en el nombre de Jesús todavía podemos hacer milagros porque el Espíritu Santo nos ha dado dones de sanidades y dones de milagros. Eso está vigente hasta el día de hoy. La profecía está vigente. El género de lenguas, hablar en géneros de lenguas, tener interpretación de lenguas, todo eso está presente hasta el día de hoy. En Gálatas 5, 16, 21 dice, las obras de la carne que nos colocan en prisiones de la carne o en prisiones del alma están aquí manifiestas. Miren, dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. Estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, o sea el Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay mucha información tremenda. Mucha información tremenda. La Biblia habla de las prisiones de cautividad. Cuando nosotros estamos en los frutos de la carne, en los pecados, estamos prisioneros de nuestra carne. Sí, hay mucha gente que participa del altar, que tiene ministerio, que tiene llamado, pero tiene doble vida, porque son adúlteros, son idólatras, tienen lascivia, tienen inmundicia, practican estos pecados. Hay personas que dicen, no, pues yo no hago nada de esas cosas, yo no soy idólatra, yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio, yo no he matado a nadie. Y tienen ministerio, pero ¿sabes qué? Tienen enemistad, tiene pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y andan en chismes, en envidias y todo ese tipo de cosas. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego hay gente que anda predicando hoy de herejías, anda diciendo, si usted se quita esto, o se pone aquello, o se arregla esto, o se modifica esto, usted no va a heredar el reino de los cielos, hijo del diablo, se va a ir al infierno, se va a pudrir en el infierno, hijo del diablo, hija del diablo, y nomás parece que están envenenados, parece que tienen odio, y en vez de predicar de la palabra, en vez de predicar el evangelio, están predicando en contra de la gente solamente, están mandando a todo el mundo al infierno. Pero aquí en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 21 está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no está diciendo que si usted se pone unos tenis de marca, o que si usted se viste de tal manera, o se arregla de tal forma, usted se va a ir al infierno. Aquí no dice eso. Esas son herejías, son reglas de hombres, son dogmas de hombres. Por eso tenemos que conocer la palabra para que nadie nos engañe. Sí, porque la religiosidad, el legalismo, lo único que va a hacer es apartar a la gente de Dios. Le va a cerrar todas las puertas, todas las oportunidades. Hay gente que dice que porque tiraste basura en la calle, que no deberíamos hacer eso, obviamente, pero dice que se van a ir al infierno por hacer eso, que ya no su salvación la perdieron. Imagínense qué tremendo, cuánta herejía. Entonces tenemos que tener cuidado. Los pecados de la carne te mantienen en prisiones. En prisiones, tu alma está en prisión. Los pecados del corazón y del alma, esos no se miran. Hay gente que usted la puede ver ministrando, la puede ver participando en el altar, la puede ver sirviendo en la iglesia, sirviendo en la obra, la puede ver como una buena persona que aparentemente, pero esos pecados del corazón no se ven. Cuando tiene resentimiento, odio, falta de perdón, celos, envidia, todas esas cosas en el corazón, pues no se le nota a la gente, al menos que usted tenga discernimiento de espíritu, pues el Señor le va a revelar lo que tiene esa persona, porque uno se mueven los dones también. El don empieza a hacer su función. Entonces, y eso no se nota. Entonces, las personas pueden estar ministrando desde el mismo altar lleno de resentimiento, de odio y de rencor, y sus almas están prisioneras, en prisiones del alma, en prisiones espirituales, almas cautivas,
prisiones de cautividad. La Biblia habla de ese tipo de cosas. Entonces es bien tremendo que usted pueda ver una persona ministrando, cantando y haciendo todo muy bonito, pero sus almas están encarceladas. Hay congregaciones enteras en prisiones de cautividad con todo y el liderazgo, con todos los pastores. Cosas tremendas que se mueven en el mundo espiritual, pero no se dan cuenta, no las disciernen, no las entienden, ni siquiera saben que existen, vaya. Los frutos del Espíritu debemos ser como Jesús, que andaba en el Espíritu y se movía en lo sobrenatural. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Miren qué tremendo que aquí dice: mas el fruto del Espíritu. Es decir, solamente es un fruto con varias funciones, en este caso 9 funciones, pero a veces decimos de una manera incorrecta los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero aquí dice más el fruto, como si fuera uno, pero estamos viendo diferentes funciones: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué bonito, qué bello, qué hermoso. Tenemos que tener los frutos del Espíritu, ser como Jesucristo, que Él se movía en lo sobrenatural y se movía en esos hermosos espíritus. Sí, porque en esos hermosos frutos, porque luego decimos queremos ser como Jesús en lo sobrenatural y pocas gentes dicen yo quiero ser como Jesús en ser una persona con mansedumbre, con templanza, es decir, con los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús se consagraba, se sacrificaba para Dios, vivía de tiempo completo el servicio del Señor. Y a veces no miramos esas cosas, solo miramos los milagros, los prodigios, las señales, y nos olvidamos que Jesucristo tenía una vida de ayuno y de oración y que todo Él lo conquistaba en su territorio espiritual, orando y guerreando. Siempre los milagros los alcanzaba por medio de la oración. Cuando Él pasaba días orando, horas orando, toda la noche orando, y salía unos minutos, una hora a hacer un montón de milagros, pero ya había pasado mucho tiempo en ayuno y oración. Y a veces nosotros oramos 5 minutos y queremos salir a hacer un montón de milagros y prodigios y nos peleamos con demonios por más de una hora y no se sujetan. Y bueno, ¿por qué? Porque las cosas tienen un orden, tienen una manera de ser. Y bueno, tenemos que desear tener los frutos del Espíritu Santo. Hay que trabajar para desarrollarlos, para tenerlos en esa comunión con el Señor. El siguiente punto es tener revelación de lo sobrenatural, es discernir el mover del reino de Dios. Debemos estar en comunión con Dios, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, cuidar de no entristecer al Espíritu Santo. Sí, porque si nosotros andamos en la carne, andamos en pecado, vamos a poner triste al Espíritu Santo y Él se va a alejar de nosotros. Luego, para que no sea parte de nosotros ni darle derecho legal al enemigo que entre a nuestra vida. Para eso debemos caminar en el Espíritu y no en la carne. Debemos aquietar nuestra alma para no ser almáticos, para no dejarnos llevar por las emociones. Debemos elevar nuestro entendimiento, debemos elevar nuestro espíritu. Es impresionante, debemos de entender que el Espíritu Santo debemos de cuidarlo, debemos amarlo, atesorarlo, valorarlo al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros andamos en pecado y ponemos triste al Espíritu Santo, Él ya no va a tener legalidad sobre nosotros para ayudarnos, para apoyarnos. ¿Por qué? Porque lo estamos apartando con nuestros pecados, con nuestras acciones. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 dice: pero el hombre natural, o sea, es decir, el hombre carnal, el ser humano que es carnal, la mujer y el hombre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, entonces las personas que son carnales tienen los frutos de la carne. Las personas que siempre andan en lo natural, en la lógica, en el sentido común, andan con las corrientes de este mundo y no con las corrientes del Espíritu Santo.
ellos no están iluminados por el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, porque andan en la carne. Para ellos las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales son una tremenda locura. No las pueden entender porque son carnales, tienen una mente carnal, son demasiado humanistas, demasiado humanos, demasiado terrícolas. Sí, porque las cosas sobrenaturales, las cosas del Espíritu, pues se deben de discernir espiritualmente. Sí, porque solamente una persona que está fuera de esta dimensión natural podrá estar en la dimensión sobrenatural. No se trata solamente de tener muchísimo conocimiento, pero nada de espíritu. El reino así no funciona, Dios así no trabaja. Es por eso los ateos pueden leer la Biblia, pero jamás se les va a revelar nada, porque no tienen al Espíritu Santo que da la iluminación para poder entender lo que Dios está revelando, lo que Dios está hablando. En 2 Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 6 dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces aquí la palabra de Dios es clara. Y aunque la palabra de Dios sea clara, la gente carnal no la va a entender. La gente sin el Espíritu Santo no la puede entender, lamentablemente y lastimosamente. Entonces debemos de entender que Dios nos puede usar de una manera maravillosa, pero aunque Dios nos use tremendamente, la gloria y honra es para nuestro Señor Jesucristo. Nada procede de nosotros. La revelación que viene sobre nuestra vida no procede de la voluntad de hombre, sino de la revelación del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y Jesucristo es la revelación más hermosa que hemos tenido a través de la Biblia, a través de la historia. Entonces, somos suficientes como ministro de un nuevo pacto. Acuérdense que hablamos de los 5 ministerios. Dios nos ha entregado a la humanidad los 5 ministerios. Y somos suficientes como ministro de un nuevo pacto en Cristo Jesús, porque Cristo fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, todas las maldiciones, todo lo que era contrario a nosotros, esa acta de los decretos y todas las actas, las anuló y las clavó ahí en la cruz del Calvario. Y bueno, antes las personas tenían que comprar algún animal y llevarlos para con el sacerdote, que hacía la expiación de pecados una vez al año. Y si él estaba en pecado, caía muerto, lo sacaban jalando con una correa y metían al sacerdote de reemplazo. Y pues Dios se cansó de tanto derramamiento de sangre. La gente decía: vente, vamos a pecar, de todos modos mañana matamos una vaca, ¿no? O después matamos una vaca. Entonces cuando Jesús viene, Él viene a ser el sacrificio perfecto de una vez para siempre y una vez por todas. Fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos bajo ese pacto de Jesucristo, que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los rudimentos de hombre, bajo reglas de hombre, ya no estamos bajo nada de eso, sino que ahora estamos nosotros bajo la ley de Cristo. Jesucristo resumió toda la ley, porque eran más de 400, más de 600 mandamientos que ni siquiera ellos podían cumplirlos. Era cosa difícil tremendamente. Y Jesucristo viene y resume la ley, viene y resume los mandamientos en 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Y obviamente, pues si amas a Dios y amas a tu prójimo, pues no vas a hacer nada malo, ¿no? Nada contrario. Así que estamos nosotros bajo ese pacto, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y no de letra, sino del Espíritu, porque antes era puro estudiar, y Jesucristo hacía milagros y los criticaban porque no estaba cumpliendo la regla de guardar el sábado o de esto o del otro. Jesucristo rompía todas las reglas de ellos, todas sus supuestas leyes, todo puros dogmas de hombre. Y Jesucristo anda haciendo milagros, hacía milagros el sábado dentro de las sinagogas, sanaba a personas endemoniadas, enfermas, tremendos milagros. La gente se maravillaba y los religiosos se enojaban y se molestaban porque a pesar de que estaba haciendo algo tan tremendo y tan sobrenatural, se molestaba porque no cumplía sus reglas, porque hacía milagros el sábado. Un ejemplo. Entonces Jesucristo siempre
discutía contra los fariseos, que es decir, los religiosos, según mucha letra, según mucho conocimiento, pero no podían discernir lo sobrenatural, no podían discernir que ahí estaba Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. No podían mirar más allá de sus narices, luego, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque no eran nada espirituales, pura letra y nada espiritual, no discernían nada en el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida, el espíritu vivifica. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 6. Si tú tienes al Espíritu Santo, tienes al Maestro por excelencia. Él te revela todas las cosas. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mis podcasts en Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.